Los guardabosques del Parque Nacional Whispering Pines lo llaman la zona silenciosa, el Área 17, donde los altos pinos crecen tan densos que absorben el sonido. La familia Sutton no sabía esto cuando montaron su tienda amarilla allí el pasado abril. David, Sarah, la pequeña Emma de 7 años, Tyler de 3 años y el bebé Lil estaban sonriendo en su última foto con una manta de cuadros extendida debajo de ellos, el bosque quieto y vigilante detrás. 7 meses después, el guardabosques Michael Reed se encontraba en ese mismo claro, ahora rodeado de cinta policial, mirando un dibujo de un niño clavado en un árbol. 5 figuras de palo, 4 tachados con un furioso lápiz rojo, uno aún en pie, y en algún lugar del bosque alguien se estaba riendo. Antes de continuar, tengo curiosidad, ¿qué hora es ahora donde estás viendo y estás en un lugar acogedor o fuera y sobre? Déjamelo saber en los comentarios abajo. Por favor, suscríbete a nuestro canal, realmente me alegra el día cuando lo haces. El guardabosques Michael Reed entrecerró los ojos contra el sol de abril mientras la SUV plateada se detenía en el centro de visitantes de Whispering Pines. Otra familia buscando terapia en la naturaleza lo había visto innumerables veces en sus 15 años de servicio. El hombre que salió llevaba botas de senderismo caras, que nunca habían tocado la tierra. David Sutton dijo, extendiendo su mano, «Tenemos una reserva para el área». La sonrisa de Michael se desvaneció. Área 17. Eso está bastante aislado. La mayoría de las familias con niños pequeños prefieren el campamento principal. «Necesitamos estar aislados», dijo David, con la voz tensa. Detrás de él, una mujer con ojos cansados desabrochó un asiento de coche. Un bebé gimoteó. Un niño pequeño presionó su cara contra la ventana, mientras una niña con trenzas pateaba piedras en el estacionamiento. «Sarah», llamó David, «trae la impresión del sitio». La mujer hizo malabares con el bebé en un brazo y le entregó un papel doblado. «Investigamos a fondo», dijo con una sonrisa forzada. «El área 17 tiene esa formación rocosa que los niños quieren ver». La aguja, una espiral de piedra de 15 metros que se eleva desde una formación circular de rocas. Hermosa pero extraña. Los guardabosques llamaron al valle circundante la zona silenciosa, porque los sonidos se comportaban de manera extraña allí. A veces desaparecían por completo, a veces resonaban cuando no debían. Michael debería haberles advertido. Eso es lo que lo atormentó después, debería haber mencionado las anomalías acústicas, la forma en que los excursionistas a veces informaban haber escuchado voces donde no existían. Pero después del incidente del verano pasado con los excursionistas perdidos, cuando sus advertencias sobre las condiciones de tormenta fueron desestimadas como una sobreactuación, se había vuelto cauteloso para no alarmar innecesariamente a los visitantes. «Solo quédense en los senderos marcados», dijo en su lugar, estampando su permiso. «El servicio de celular es irregular por allá». Precisamente. La risa de David no llegó a sus ojos. No correos electrónicos, no llamadas de cazatalentos. Solo reconexión familiar. Mientras los veía conducir hacia el inicio del sendero, Michael notó la tensión en los hombros de Sarah, la forma en que los nudillos de David se blanquearon en el volante. Una familia tratando de arreglar algo roto. El niño pequeño, Tyler, se giró para despedirse por la ventana trasera. Algo en su expresión solemne le envió un escalofrío por la espalda a Michael. Esa noche, mientras escribía su informe diario, Michael anotó la llegada de la familia Sutton. 5 días, 4 noches en el área 17. No podía haber sabido que nunca harían el checkout. No podía haber sabido que 7 meses después estaría de pie en su campamento abandonado, mirando los restos dispersos de sus vidas, preguntándose cuál de ellos había gritado más fuerte antes de que el bosque los tragara por completo. «Tenemos otro informe de excursionista desaparecido», dijo el supervisor de guardabosques Dawson, dejando caer un expediente sobre el escritorio de Michael 7 meses después. El tercero este mes. Michael ojeó los documentos. ¿Dónde fueron vistos por última vez? Cerca del área 17. Afirmaron que vieron a un niño mirándolos desde detrás de los árboles.
Dawson frunció el ceño. Probablemente solo un ciervo. Pero échale un vistazo de todos modos y tal vez pasa por ese viejo campamento de Sutton mientras estés allí. Actualiza el expediente del caso con cualquier daño causado por el clima. El caso Sutton. El expediente se llenó de polvo en el escritorio de Dawson, pero vivía detrás de los párpados de Michael cada noche. La familia que desapareció sin dejar rastro en abril. La búsqueda que no arrojó nada más que un solo calcetín de niño. La investigación finalmente se archivó como otro trágico misterio en la naturaleza. Sin cuerpos. Sin cierre. Solo preguntas. Michael aparcó en el inicio del sendero y caminó las 3 millas hasta el área 17. Noviembre había despojado a los árboles de hoja caduca, pero los pinos se mantenían altos y vigilantes, centinelas inmutables. La temperatura había bajado 20 grados desde la mañana. El invierno se acerca. Olió el campamento antes de verlo, un olor a moho abandonado que no pertenecía al aire fresco del bosque. Al doblar la curva, se detuvo en seco. La tienda amarilla seguía en pie. No como había sido montada, no correctamente sino desgarrada y parcialmente colapsada, su tela gris por meses de exposición a las inclemencias del tiempo. El equipo yacía esparcido en patrones extraños. Utensilios de cocina dispuestos en círculos perfectos, sacos de dormir desabrochados y extendidos como ángeles caídos en la tierra. Esto no era daño causado por el clima. Alguien había estado aquí, recientemente. «¿Hola?» Michael llamó, moviendo su mano hacia su arma de lado. «Guardabosques. ¿Hay alguien aquí?» Solo el susurro del viento entre los pinos le respondió. Se acercó lentamente, catalogando detalles con creciente horror. La tienda había sido rasgada desde adentro. Las pertenencias de la familia no habían sido simplemente abandonadas, habían sido organizadas en extraños patrones que le ponían la piel de gallina. Un cuaderno de niño yacía abierto sobre una roca, sus páginas llenas de dibujos a lápiz cada vez más frenéticos. Las felices fotos familiares dieron paso a garabatos oscuros y figuras de palo con bocas gritando de manera exagerada. Clavada a un pino cercano con un cuchillo de cocina, había un solo dibujo, 5 figuras de palo que representaban a la familia Sutton. 4 estaban tachados con un furioso crayón rojo. 1, el más pequeño, permaneció sin marcar. «Jesús», susurró Michael, documentando todo con su cámara. Encontró el anillo de la fogata, frío y muerto, pero rodeado por un círculo de piñas apuntando hacia adentro, como flechas. Más allá, otro círculo de piedras. Más allá de eso, un círculo de estacas de tienda rotas. Círculos dentro de círculos, dentro de círculos. Michael lo reportó de inmediato. El campamento de Sutton ha sido perturbado. Esto no es actividad animal ni daño por el clima. Alguien ha estado viviendo aquí. En cuestión de horas, el tranquilo bosque zumbaba de actividad. Crucer de policía, técnicos forenses, perros de búsqueda. La cinta amarilla de la escena del crimen rodeaba el área 17 como una advertencia. «Su vehículo sigue en el estacionamiento a largo plazo», dijo la detective Laura Simmons, la especialista en personas desaparecidas asignada al caso, sin tocar durante meses según los registros de estacionamiento, sin actividad con tarjeta de crédito desde abril. No hay publicaciones en redes sociales, es como si hubieran dado un paso al borde del mundo. La tienda siendo cortada desde adentro sugiere pánico, dijo Michael. Pero, ¿por qué quedarse en la zona? ¿Por qué no salir a buscar ayuda? Laura sacudió la cabeza. Familia de 5, incluyendo un bebé, no habrían sobrevivido al invierno sin suministros. A menos que... Michael dudó. ¿A menos que qué? A menos que no todos desaparecieran de una vez. A medida que se acercaba la oscuridad, los equipos de búsqueda recogieron su equipo. Mañana traería una búsqueda más extensa. Michael se quedó atrás, haciendo una última revisión del perímetro antes de regresar. El sol poniente estiraba las sombras entre los árboles como dedos extendidos. En la distancia, la formación rocosa de The Needle atravesaba el cielo oscurecido. Fue entonces cuando lo oyó, débil pero inconfundible. La risa de un niño alta y salvaje resonando desde algún lugar profundo del bosque.
Entonces, nada más que un silencio absoluto y perfecto. Sin viento, no hay pájaros, no hay insectos. Como si todo el bosque estuviera conteniendo la respiración. Necesitamos centrarnos en establecer una línea de tiempo, dijo la detective Laura Simmons a la mañana siguiente, extendiendo un mapa sobre el capó de su vehículo. Un viento cortante de noviembre atravesó los árboles, llevando el aroma de la nieve. La familia estaba programada para 5 días. El campamento muestra evidencia de una estancia mucho más larga. Michael asintió. Los registros del guardabosques muestran que David Sutton llamó a nuestra estación 3 veces durante su estancia. Pasó las páginas de sus notas. La primera llamada fue rutinaria preguntando sobre las previsiones meteorológicas. Segunda llamada a los 3 días se quejó del ruido de otros campistas. ¿Ruido? El campamento más cercano está a más de 1 milla de distancia. Exactamente. El guardabosques que recibió la llamada pensó que se refería a la fauna silvestre. La tercera llamada llegó a las 2 a.m. en lo que debería haber sido su última noche. David estaba agitado, exigiendo que investigáramos voces alrededor de su campamento. El guardabosques nocturno lo registró como un probable encuentro con la fauna salvaje. Laura frunció el ceño. ¿Nadie hizo un seguimiento cuando no se registraron? Pagaron por 2 días extra en el centro de visitantes. Después de eso, Michael suspiró. Recibimos docenas de ausencias cada semana. La gente cambia de planes, a menos que alguien los reporte como desaparecido, lo cual nadie hizo durante 3 semanas, terminó Laura. Los equipos de búsqueda se dispersaron por el área 17. Para el mediodía, habían encontrado algo. Los perros detectaron olores antiguos en múltiples direcciones, dijo el oficial Ramírez, encargado de la unidad K9. Es extraño, como si la familia se hubiera separado. O fueron separados, dijo Michael en voz baja. La tarde trajo su primer descubrimiento significativo. Un oficial de búsqueda los llamó hacia un enorme árbol, hueco a aproximadamente 50 yardas del campamento. Encontré esto atascado dentro, dijo, sosteniendo una bolsa impermeable que contenía un cuaderno desgastado, el diario de Sarah Sutton. Se reunieron en la tienda de mando mientras Laura la abría con cuidado, usando guantes. Las primeras páginas mostraban los pensamientos de una madre esperanzada. 12 de abril. Finalmente me alejé de todo. David ha estado tan estresado desde que perdió su trabajo. Los niños necesitan ver a su padre sonreír de nuevo. Este lugar es hermoso, tan tranquilo y pacífico. A Emma le encanta escalar las rocas más pequeñas. Tyler sigue hablando de los amigos del bosque que va a hacer. La bebé Lily está durmiendo mejor de lo que lo ha hecho en meses. Las entradas continuaron normalmente durante varios días, luego cambiaron gradualmente. 15 de abril, David no está durmiendo. Dice que escucha voces por la noche, como susurros justo fuera de la tienda. No oigo nada excepto el viento. Le dije que es solo el estrés saliendo. 17 de abril, deberíamos haber salido ayer, pero David insiste en que nos quedemos más tiempo. Dice que necesita averiguar algo sobre este lugar. Llamó a los guardabosques sobre las voces. No parecían preocupados. 20 de abril, los ruidos son peores por la noche. David camina de un lado a otro por el campamento. Emma está teniendo pesadillas. Solo Tyler parece estar bien. Dice que el bosque está contando historias. A veces lo encuentro escuchando nada, con la cabeza inclinada como si estuviera oyendo algo que yo no puedo. Por 23 de abril, David tomó la linterna y las botas de senderismo anoche. Dijo que iba a encontrar a quien nos está vigilando. Regresó al amanecer, empapado, diciendo que había encontrado una cueva detrás de la formación rocosa, donde ellos se esconden durante el día. La caligrafía se volvió cada vez más errática con cada entrada. 26 de abril. David, convencido de que alguien nos está siguiendo, sigue escuchando voces por la noche. Me desperté a las 3 a.m. y escuché algo también como cantando, pero lejos y distorsionado. Lily no deja de llorar cuando la dejamos en la cuna. Solo Tyler puede calmarla. La última entrada fechada hizo que la sangre de Michael se helara. 29 de abril, David llevó a Emma con él para encontrar el origen de las voces.
Se suponía que debían regresar al atardecer. Eso fue ayer. Taylor dice que fueron a las rocas que escuchan y que las rocas querían quedárselos. He llamado por ellos toda la noche, sin respuesta. No hay señales de ellos. La estación de guardabosques no responde. Necesitamos irnos, pero no puedo cargar con todo y con los 2 niños sola. ¿Qué pasa si David y Emma regresan mientras estamos fuera? Taylor sigue diciendo, el bosque ahora conoce nuestro nombre, y no deja de cantar esa extraña canción. El resto contenía fragmentos y dibujos, pensamientos cada vez más paranoicos, un diagrama de la formación rocosa de Nidal con cambia los sonidos garabateado en él. Y finalmente, una sola oración en letras grandes y temblorosas. No son voces, es solo una voz, y se está acercando. Michael miró hacia arriba del diario, su rostro pálido. La aguja crea anomalías acústicas. Los guardabosques lo saben, los sonidos se canalizan y distorsionan. Lo llamamos la zona silenciosa, porque a veces los sonidos desaparecen por completo, pero también puede amplificar ruidos lejanos de maneras impredecibles. Laura lo miró fijamente. ¿Estás diciendo que fenómenos acústicos naturales llevaron a esta familia a la locura? Estoy diciendo que algo sobre este lugar les afectó psicológicamente. El Área 17 tiene una historia. He oído historias de otros guardabosques, pero nada oficialmente documentado. ¿Qué tipo de historias? Antes de que Michael pudiera responder, un grito vino del exterior. Uno de los equipos de búsqueda había regresado con un descubrimiento, un zapato de niño encontrado cerca de un empinado barranco a media milla de distancia. Pertenecía a Emma Sutton, y las rocas cercanas estaban manchadas con lo que parecía ser sangre seca. La tormenta llegó justo después del amanecer del día siguiente, convirtiendo la operación de búsqueda en una lucha enlodada contra la lluvia torrencial y los vientos racheados. Michael y Laura buscaron refugio en la tienda de mando, extendiendo mapas y fotos de evidencia. Necesitamos entender quiénes eran estas personas, dijo Laura, abriendo su laptop. Los Sutton no eran solo víctimas al azar, algo sobre ellos, o este lugar, o ambos creó la tormenta perfecta. Con internet por satélite, Laura accedió a archivos de antecedentes. David Sutton, 42, ex ejecutivo de Meridian Pharmaceuticals. Sarah Sutton, 38, diseñadora gráfica a tiempo parcial. 3 hijos, Emma, Tyler y Lily. ¿Qué pasó con el trabajo de David? Michael preguntó, recordando la tensión que había observado cuando llegaron. Laura revisó los registros de empleo. Despedido 4 meses antes del viaje de campamento. El informe de su supervisor cita un comportamiento cada vez más errático y una paranoia infundada. Ella hizo clic en otro archivo. Hay un informe de incidente de recursos humanos aquí. David afirmó escuchar conversaciones a través del sistema de ventilación, acusó a sus compañeros de conspirar contra él. Ya estaba experimentando alucinaciones auditivas antes de venir aquí, dijo Michael en voz baja. Los registros médicos muestran que le recetaron medicación antipsicótica, pero Laura frunció el ceño al mirar la pantalla. Los registros de la farmacia indican que dejó de reabastecer su receta 2 semanas antes del viaje de campamento. Michael desplegó un mapa topográfico del Área 17. La aguja no es solo un hito, es parte de una formación geológica única. La disposición circular de las rocas alrededor crea un efecto natural de anfiteatro. Pero es más que eso. La composición de las rocas, la forma en que las ondas sonoras rebotan y se distorsionan. ¿Estás diciendo que David eligió esta ubicación específica? Su solicitud de permiso pedía específicamente el Área 17. La mayoría de los visitantes nunca han oído hablar de ello, no está en los folletos turísticos. Investigó este lugar. El teléfono de Laura sonó, el equipo de forenses con resultados preliminares. Su expresión se oscureció mientras escuchaba. La sangre en las rocas cerca del zapato de Emma es confirmada como humana, coincidiendo con su ADN de cabello encontrado en la tienda. No hay suficiente pérdida de sangre para indicar fatalidad, pero es consistente con una herida grave. Ella hizo una pausa. También encontraron un segundo sitio a media milla en la dirección opuesta, un refugio rudimentario hecho de ramas y lona.
Las pruebas sugieren que 2 personas se quedaron allí durante varios días. Encontraron un dibujo de un niño dentro. Mientras la tormenta continuaba, dividieron la investigación. Laura condujo de regreso al pueblo para entrevistar a los vecinos y familiares de los Sutton, mientras Michael exploraba más profundamente el parque, buscando cualquier señal de miembros sobrevivientes de la familia. El refugio improvisado era rudimentario pero efectivo. Ramas atadas con tiras de una mochila rota, cubiertas con una lona azul de los suministros de camping de la familia. Dentro, protegidos de la lluvia, yacían un nido de ropa, envoltorios de barras energéticas y una pequeña colección de objetos: el cepillo de pelo de Emma, el dinosaurio de juguete de Tyler, el chupete de Lily, dispuestos en un círculo cuidadoso. En la pared del refugio, David había usado carbón para dibujar un mapa rudimentario del Área 17, con la aguja en su centro y líneas radiales que se extendían hacia afuera. Palabras estaban garabateadas entre las líneas: sigue los patrones de sonido y 3 días hasta que nos encuentre. Michael fotografió todo, luego continuó buscando, adentrándose más en áreas raramente visitadas por excursionistas. Cerca de un pequeño arroyo, encontró otra pista significativa: el teléfono de David, dañado por el agua pero con su tarjeta de memoria intacta. De vuelta en el centro de mando, el equipo técnico extrajo archivos de audio, docenas de grabaciones que David había hecho de lo que él llamaba los susurros. Las grabaciones eran perturbadoras, principalmente sonidos ambientales del bosque, pero con extrañas distorsiones. Viento entre los árboles que parecía formar patrones como el habla. Sonidos lejanos de agua que subían y bajaban como una conversación. Es pareidolia, explicó el especialista en audio. El cerebro humano está programado para encontrar patrones, especialmente en los sonidos. Escuchamos voces en ruidos aleatorios porque estamos programados para detectar el habla. Combina eso con la condición preexistente de David, el aislamiento de la familia y estas extrañas anomalías acústicas que mencionaste. ¿Pero por qué les afectó a todos ellos?, preguntó Michael. El diario de Sarah muestra que eventualmente ella también escuchó cosas. Foriafami, sugirió Laura cuando regresó. Una psicosis compartida. Existen casos documentados en los que los delirios de una persona se propagan a miembros cercanos de la familia, especialmente en entornos aislados. Añade la privación del sueño, el estrés por la pérdida del trabajo de David y 3 niños pequeños que perciben el miedo de sus padres. El tercer día de la investigación trajo un clima despejado y un oscuro descubrimiento. Los equipos de búsqueda encontraron un acantilado empinado a aproximadamente 1 milla del campamento en la dirección en la que supuestamente habían ido David y Emma. El equipo de escalada permitió a Michael y Laura descender de manera segura. En el fondo, atrapada entre las rocas y parcialmente enterrada por meses de escombros caídos, encontraron la mochila de David con su contenido esparcido. Su billetera, su anillo de boda, un mapa desgastado. No había restos humanos, pero la evidencia sugería que al menos una persona había caído. La lluvia habría causado inundaciones repentinas por aquí, explicó Michael, señalando las marcas de agua en las paredes del barranco. Se detuvo, incapaz de decir cuerpos. Cualquier evidencia habría sido arrastrada río abajo. Pero el zapato de Emma fue encontrado en la parte superior del barranco, no en la parte inferior, señaló Laura, y la evidencia de sangre allí arriba sugiere que ella fue herida antes de cualquier caída. El cuarto día de la investigación trajo la revelación más perturbadora hasta ahora. El teléfono intacto de Sarah fue recuperado del interior de la tienda, con la batería completamente muerta. Cuando se cargó, produjo una serie de entradas de diario en video que había grabado después de la desaparición de David y Emma. La progresión fue desgarradora. Día 1 después de que David y Emma desaparecieron, Sarah, exhausta pero coherente, sostiene a la bebé Lily mientras graba. Si alguien encuentra esto, mi esposo David y mi hija Emma desaparecieron ayer cerca de la formación rocosa. He estado llamándolos toda la noche. Tyler y yo estamos cuidando al bebé. Necesitamos ayuda. No puedo salir a buscar ayuda porque tengo miedo de que regresen mientras no estoy. Día 3. Sarah se ve significativamente más desaliñada.
Tyler se está comportando de manera extraña. Se sienta junto a las rocas durante horas escuchando. Dice que sus amigos del bosque le dicen que papá y Emma no volverán. Escuché algo anoche cantando o tarareando desde la dirección de las rocas. Cuando fui a mirar, no había nada allí, pero el sonido me siguió de regreso a la tienda. Día 5. Los ojos de Sarah están hundidos. Su habla a veces es arrastrada. El bosque sabe que estamos aquí ahora. Está aprendiendo nuestros nombres. Tyler entiende algo que yo no. Él también le está enseñando a Lily a escuchar. A veces ambos se quedan en silencio con la cabeza inclinada de la misma manera, como si estuvieran escuchando lo mismo. Cuando pregunto qué oyen, Tyler solo dice, la verdad. El video final, grabado en lo que parecía ser el día 7 después de la desaparición de David y Emma, mostró a una Sarah dramáticamente cambiada. Su cabello estaba desordenado, los ojos se movían nerviosamente. Susurró en lugar de hablar. Tyler se alejó siguiendo a sus amigos. Dejé a Lily en la tienda para ir a buscarlo. Cuando volví, alguien había estado allí. Las cosas se movieron, dispuestos en círculos. Puedo oírlos moverse a nuestro alrededor por la noche. No son animales. Algo más. Tyler dice que es el bosque hablando, pero yo sé que no es así. Es lo que se llevó a David y Emma. Y viene por nosotros a continuación. El video terminó abruptamente con Sarah girándose hacia un sonido fuera de cámara, su expresión cambiando de miedo a un extraño reconocimiento. Esa noche, Michael solicitó permiso para realizar un experimento. Con equipo acústico especializado, él y 2 ingenieros de audio regresaron a la formación rocosa de Needle al atardecer. Los resultados fueron más dramáticos de lo esperado. La configuración única de las rocas creó canales de sonido impredecibles. Un susurro a media milla de distancia podría amplificarse a un volumen conversacional en ciertas posiciones. Los sonidos del bosque, hojas susurrantes, agua distante, animales, se combinaban y distorsionaban de maneras que a veces se asemejaban al habla humana. Lo más perturbador fue el descubrimiento de que ciertas frecuencias, particularmente las creadas por el viento que pasaba a través de la formación rocosa, caían en el rango de infrasonido. Sonidos por debajo del umbral de audición humano, conocidos por causar ansiedad, paranoia e incluso alucinaciones en individuos sensibles. Los Sutton estaban acampando en un generador natural de infrasonido, concluyó el ingeniero principal. Exposición prolongada combinada con las otras anomalías acústicas, la privación del sueño y la condición preexistente de David. Sería la tormenta psicológica perfecta, terminó Laura. ¿Y los niños?, Michael preguntó, pensando en la calma reportada de Tyler en medio de la creciente locura. Los cerebros de los niños son más adaptables, explicó el ingeniero. Podrían interpretar los fenómenos de manera diferente, no como voces amenazantes, sino como algo completamente distinto. En el 5.º día, mientras examinaban los árboles caídos cerca del barranco donde se encontró la mochila de David, un oficial de búsqueda descubrió algo grabado en la corteza. Los pinos hablan verdad. La familia miente. La escritura coincidía con muestras del diario de Sarah, una indicación escalofriante de hasta qué punto se había deteriorado su estado mental. A medida que se acercaba la noche, Michael y Laura acordaron realizar una última prueba. Con el equipo de audio del equipo de búsqueda, grabaron los fenómenos acústicos alrededor de The Needle durante la transición del día a la noche, cuando los cambios de temperatura creaban los efectos más pronunciados. A medida que caía la oscuridad, reprodujeron las grabaciones. La mayoría contenía solo los sonidos naturales, esperados, distorsionados pero identificables. Luego, en la grabación final, claramente audible por encima del ruido de fondo, la voz de un niño, cantando lo que parecía una canción de cuna, y detrás de ella, casi inaudible, la voz de una mujer. Sí, nos encontrarán. La marca de tiempo mostraba que había sido grabado 30 minutos antes, no hace 7 meses. Hoy, hay alguien todavía ahí fuera, susurró Michael, mirando hacia el bosque que se oscurecía donde la aguja se erguía contra el cielo crepuscular como un dedo acusador. Alguien sobrevivió.
El descubrimiento de que alguien podría haber sobrevivido transformó la investigación. El amanecer trajo equipos de búsqueda adicionales, perros de cadáveres y equipos de imagen térmica. Si alguien ha estado viviendo en estos bosques durante 7 meses, han desarrollado patrones, dijo Laura, coordinando la búsqueda ampliada. Fuentes de agua, ubicaciones de refugios, rutas de recolección de alimentos. Michael asintió. Y si es uno de los niños, no se habrían alejado mucho de los puntos de referencia familiares. La lluvia había borrado la mayoría de los olores, frustrando a los perros rastreadores, pero la termografía reveló algo inesperado, una serie de pequeñas cuevas en la formación rocosa que rodea The Needle, invisibles desde el nivel del suelo, pero potencialmente accesibles para alguien pequeño y ágil. Mientras se traía equipo de rappel para explorar las cuevas, Michael y un antropólogo forense examinaron más detenidamente los diarios y dibujos recuperados. El arte infantil a menudo revela estados psicológicos que los adultos intentan ocultar, explicó el Dr. Winters, colocando los dibujos de Tyler en orden cronológico. Los primeros muestran una familia normal y feliz, pero mira esta progresión. Ella señaló los cambios sutiles, los miembros de la familia dibujados progresivamente más separados, el bosque invadiendo con cada imagen. Árboles que comenzaron como simples troncos marrones con copas verdes gradualmente desarrollaron rostros, ojos que observaban desde entre las ramas. El cambio más perturbador ocurrió en los dibujos después de que David y Emma desaparecieron. Los miembros restantes de la familia fueron representados con extrañas figuras sombrías de pie detrás de ellos. Y la bebé Lily, inicialmente dibujada como un simple bulto, comenzó a aparecer con una cara inusualmente detallada, ojos demasiado grandes y conscientes para un infante. El niño estaba procesando el trauma a través del arte, dijo el Dr. Winters. Pero hay algo más sucediendo aquí. Estos dibujos posteriores muestran una conciencia de las relaciones espaciales y la perspectiva muy por encima de lo que esperaríamos de un niño de 3 años. O Tyler era inusualmente talentoso, o alguien más estaba dibujando esto, terminó Laura. Justo antes del mediodía, el equipo que exploraba las cuevas hizo un descubrimiento impresionante. Una cueva contenía una pequeña manta azul, la manta de bebé de Lily, relativamente limpia y recientemente usada. Esto no ha estado aquí durante meses, informó el líder del equipo. Quizás semanas como mucho. No hay acumulación significativa de tierra ni daños por el clima. La búsqueda se intensificó alrededor del sistema de cuevas. Los drones de imágenes térmicas detectaron una pequeña firma de calor moviéndose entre las cuevas y el área boscosa densa más allá. La firma era demasiado pequeña para ser un adulto, demasiado grande para la mayoría de los animales del bosque. Con la posibilidad de un niño sobreviviente, el enfoque cambió. Los psicólogos infantiles desaconsejaron un enfrentamiento directo que pudiera asustar a alguien que se había adaptado a vivir en la naturaleza. Si un niño ha sobrevivido tanto tiempo en estas condiciones, ha desarrollado un profundo miedo a los extraños, explicó el Dr. Marshall, el psicólogo principal, especialmente si presenciaron el deterioro de los estados mentales de sus familiares. Pueden creer que el mundo exterior es peligroso, que el bosque los protegía mientras los humanos traían daño. Establecieron un puesto de observación cerca de la cueva más recientemente utilizada, dejando comida, ropa limpia y fotografías de la familia Sutton en lugares visibles desde los escondites. Cada mañana encontraban la comida tomada, las fotos intactas. En el tercer día de este enfoque, una cámara activada por movimiento capturó un breve destello de una pequeña figura corriendo entre los árboles, un niño con cabello largo y enmarañado, vistiendo lo que parecía ser capas de ropa desgastada. La imagen estaba borrosa pero inconfundiblemente humana. Mientras la búsqueda continuaba, Laura entrevistó a un antiguo colega de David que proporcionó un contexto crucial. David no solo fue despedido, fue escoltado por seguridad. Se había convencido de que el sistema de ventilación de la empresa estaba bombeando productos químicos que alteraban la mente en su oficina. Cuando lo enviaron para una evaluación psiquiátrica, él rechazó el tratamiento, alegando que los doctores eran parte de la conspiración.
¿Había alguna base para sus afirmaciones? Laura preguntó. No, pero... David trabajaba en investigación farmacéutica. Entendía cómo ciertos compuestos afectan la química cerebral. Después de su descanso, se obsesionó con sustancias naturales que alteran la percepción. Su historial de búsqueda en Internet mostraba investigaciones sobre entornos que inducen estados alucinatorios. Eligió el Área 17 deliberadamente. Se dio cuenta Michael, no para escapar de las voces, sino para encontrar su origen. Esa tarde, mientras revisaba las últimas entradas del diario de Sarah, Michael descubrió páginas pegadas entre sí. Separarlas con cuidado reveló entradas que había pasado por alto. Día 8, Tyler sabe a dónde fue Emma. Dice que ahora está escuchando las rocas. Me llevó al borde del barranco. Había sangre. La llamé, pero solo regresaron ecos, distorsionados como si alguien se estuviera burlando de mí. Tyler no tenía miedo. Dijo Emma, escucha mejor ahora. Día 10. No puedo irme. El bosque se desplaza cuando intento encontrar el camino de regreso. Caminos que deberían ir rectos. Dan vueltas. Tyler dice que necesitamos quedarnos hasta que aprendamos a escuchar correctamente. El bebé ha dejado de llorar por completo. Ella observa los árboles con demasiado entendimiento para ser un bebé. La última entrada era apenas legible. La caligrafía se había degradado a garabatos frenéticos. Los pinos hablan la verdad. La familia miente. David lo sabía. Nos trajo aquí para escuchar, pero solo los niños pueden escuchar correctamente. Los adultos se rompen cuando el bosque habla. Tyler dice que pronto entenderé. Dice que necesito estar en silencio y dejar que los susurros entren. Usando equipos de audio avanzados calibrados para detectar toda la gama de sonidos alrededor de The Needle, incluyendo infrasonido, los ingenieros hicieron un descubrimiento sorprendente. En ciertos momentos del día, particularmente al amanecer y al atardecer, los fenómenos acústicos se intensificaban dramáticamente. La formación rocosa canalizaba sonidos desde millas de distancia hacia ubicaciones específicas, incluyendo el lugar exacto donde los Sutton habían instalado su tienda. Es como sentarse en el punto focal de un enorme plato parabólico, explicó el ingeniero principal. Por la noche, cuando la temperatura del aire cambia y el sonido viaja de manera diferente, sería como escuchar 1000 susurros de todas direcciones a la vez. Para alguien ya propenso a las alucinaciones auditivas, esa noche Michael y Laura llevaron a cabo su experimento más ambicioso hasta ahora. Colocaron un anillo de altavoces alrededor de The Needle, reproduciendo grabaciones de la voz de Sarah a bajo volumen, con la esperanza de atraer a cualquier miembro sobreviviente de la familia. Esperaron en el puesto de observación, monitoreando cámaras y pantallas de imagen térmica. Pasaron horas sin actividad. Entonces, justo después de la medianoche, la imagen térmica mostró movimiento, una pequeña figura acercándose a uno de los altavoces, deteniéndose para escuchar. Las cámaras de visión nocturna capturaron una silueta del tamaño de un niño extendiendo la mano para tocar el altavoz que reproducía la voz de Sarah. Junto a Michael, el técnico de audio de repente se puso los auriculares. Estamos captando algo. Una voz respondiendo a las grabaciones. A través de los altavoces llegó el inconfundible sonido de la voz de un niño pequeño. Mamá está con los árboles ahora. En la pantalla de imagen térmica, la pequeña figura se giró, pareciendo mirar directamente hacia el puesto de observación oculto. Luego se lanzó a la oscuridad, moviéndose con la velocidad y agilidad de alguien que conoce íntimamente el terreno. Detrás de él, apenas visible en el borde del alcance de la cámara, una firma térmica más grande se movía, siguiendo al niño, no con forma humana, sino algo alargado e indistinto, como una sombra desprendida de su dueño. El equipo estalló en actividad, pero cuando llegaron al lugar, ambas figuras habían desaparecido. Lo único que quedaba era una pequeña huella de mano en el barro, junto al altavoz, fresca e inconfundiblemente humana. Y junto a ella, impresa en la tierra, la diminuta huella del bebé Lily. El avance llegó inesperadamente en el 7º día de la búsqueda ampliada. Un excursionista no relacionado con la investigación informó:
haber visto a un niño pequeño mirándolo desde detrás de los árboles, aproximadamente a 2 millas del área. Al principio pensé que era un ciervo, le dijo el excursionista a los guardabosques. Entonces me di cuenta de que era un niño pequeño, sucio, con el cabello alborotado. Cuando llamé, corrieron más adentro del bosque, se movieron como si supieran exactamente a dónde iban. El informe desvió la atención hacia un sector inexplorado al norte de Needle. Los buscadores encontraron allí una serie de pequeños refugios, progresivamente más sofisticados, evidencia de alguien aprendiendo habilidades de supervivencia con el tiempo. El refugio más reciente contenía signos frescos de habitabilidad, una cama hecha de ramas de pino, huesos de frutas y una colección de objetos útiles claramente recogidos del campamento original. Más perturbador fue el descubrimiento de una especie de santuario, fotografías familiares dispuestas en un círculo, con los rostros de los adultos rasguñados. En el centro yacían objetos pertenecientes a cada miembro de la familia: el reloj de David, la cinta para el cabello de Emma, el dinosaurio de juguete de Tyler y lo que parecía ser el anillo de boda de Sarah. «Es casi ceremonial», dijo el Dr. Winters, examinando la disposición. Como alguien que intenta mantener la conexión con la familia mientras también se separa de ellos. Buscando más a fondo la mochila recuperada de David, encontraron un cuaderno impermeable que contenía sus propios escritos dispersos. A diferencia del diario secuencial de Sarah, las notas de David eran observaciones y teorías fragmentadas. La aguja amplifica y distorsiona, no es aleatorio. Patrones en el caos. Necesito más tiempo para entender. Emma también lo escucha ahora. Dice que suena como canto. Tyler entendió desde el principio, los cerebros de los niños son más receptivos. El infrasonido causa miedo, paranoia, alucinaciones visuales. Fenómeno natural o construcción deliberada, formación rocosa demasiado perfectamente arreglada, leyendas nativas sobre piedras susurrantes que vuelven locos a los visitantes. Los primeros colonos informaron haber escuchado a sus seres queridos fallecidos llamando desde el bosque. No es superstición, es ciencia que aún no entendemos. Lo más inquietante fue el descubrimiento de que David había investigado específicamente el Área 17 antes de su viaje. Había descargado estudios geológicos, informes históricos de sucesos extraños y artículos científicos sobre anomalías acústicas y sus efectos psicológicos. Él trajo a su familia aquí deliberadamente, dijo Laura, leyendo sus notas. No para vacaciones, sino para experimentar. Buscaba una validación externa de las voces que ya estaba escuchando, sugirió Michael, tratando de demostrar que no estaba loco. Y en cambio, expuso a toda su familia a los mismos fenómenos que lo atormentaban. Analizar la caligrafía de Sarah en sus últimas entradas del diario reveló una degradación consistente con un grave malestar psicológico o posible enfermedad física, quizás deshidratación o desnutrición a medida que su estado mental se deterioraba. Los registros del parque revelaron un patrón inquietante. En los últimos 30 años, ha habido 3 casos más de personas desaparecidas conectados al Área 17. Todas familias con niños pequeños, todas durante periodos de crisis personal. Ninguno había sido resuelto. A medida que se acercaba la noche del 8º día, Laura propuso una estrategia audaz. Si alguien ha sobrevivido tanto tiempo, se ha adaptado a vivir en la naturaleza. La persecución directa no ha funcionado. Probemos algo diferente. Siguiendo el consejo del psicólogo, establecieron un puesto de observación a largo plazo disfrazado como un campamento estándar. 2 oficiales capacitados en trauma infantil mantendrían una presencia visible y no amenazante mientras operaban el equipo de grabación. Si es uno de los niños, nos han estado observando, explicó Laura. Saben cómo funcionan las búsquedas. Pero un campamento que parece ordinario podría despertar su curiosidad. Esa noche, mientras monitoreaban desde la distancia, la apuesta valió la pena. Las cámaras térmicas captaron una pequeña figura acercándose al campamento disfrazado, observando desde la línea de árbol. Los oficiales permanecieron en su tienda, siguiendo las instrucciones de no reconocer la presencia a menos que se acercaran directamente.
Su equipo de grabación captó sonidos demasiado suaves para los oídos humanos, respiraciones suaves, el susurro del movimiento a través de la maleza. Luego, claramente audible en el aire tranquilo de la noche, la voz de un niño cantando lo que sonaba como una canción de cuna. La melodía era inquietantemente similar a los sonidos distorsionados que David había grabado de la formación rocosa de Nidal. Cuando los oficiales reprodujeron nuevamente la grabación de voz de Sara, preguntando suavemente, ¿hay alguien ahí? Queremos ayudarte. La respuesta llegó de inmediato, más cerca que antes. Mami dijo que no hables con la gente. La gente se rompe cuando escucha demasiado. Los oficiales mantuvieron su presencia tranquila, continuando hablando suavemente sobre la seguridad y la ayuda. Después de casi una hora de estas suaves persuasiones, se escuchó un sonido de susurro justo al lado de la tienda. La imagen térmica mostró que la pequeña figura se había acercado a pocos pies de la tienda. Los oficiales resistieron el impulso de mirar afuera. Entonces, una mano de niño empujó algo bajo la solapa de la tienda, un trozo de papel doblado. En él había un mapa rudimentario dibujado con crayón, mostrando la aguja, las cuevas y una ubicación marcada con una. Debajo del mapa escrito con la escritura irregular de un niño, Lily tiene hambre. Tyler le muestra dónde está la comida, pero Tyler dice que la oscuridad se acerca pronto. La psicóloga infantil, Ladrat Marshall, se unió al equipo mientras elaboraban su estrategia para abordar a los sobrevivientes potencialmente traumatizados. Si Tyler ha estado cuidando de Lily todos estos meses, ha desarrollado un profundo sentido de responsabilidad. No amenaces ese vínculo. Y recuerda, puede que haya desarrollado creencias inusuales sobre lo que le sucedió a su familia. Establecieron una rutina consistente en el campamento de observación, creando un sentido de previsibilidad. Cada día dejaban comida, ropa limpia y juguetes al borde del claro. Cada noche, los objetos eran llevados. Gradualmente, el observador invisible se volvió más audaz. Los juguetes dejados en arreglos específicos serían reorganizados en patrones. La comida dejada con ciertos utensilios sería comida y los utensilios devueltos en perfecta alineación. La comunicación avanzó a través de dibujos intercambiados bajo la solapa de la tienda. Los dibujos del niño mostraban una creciente confianza. Escenas de la tienda con figuras de palos sonrientes, imágenes de manos extendiéndose hacia otras manos. Mientras tanto, Michael continuaba investigando el contexto histórico del Área 17. En los archivos del parque, descubrió recortes de periódicos de Dietowentes 87 que describían la desaparición de una familia de colonos cerca de lo que más tarde se designaría como área. Los padres fueron encontrados congelados durante el invierno, pero los cuerpos de los niños nunca fueron recuperados. Los rumores locales afirmaban que a veces se podía escuchar a los niños cantando en el bosque durante las tormentas. Más recientemente, estudios científicos en la década de 1980 habían examinado brevemente las propiedades acústicas de la formación de Nidal. La investigación fue repentinamente interrumpida, el área cerrada temporalmente y luego reabierta sin explicación ni hallazgos publicados. Michael conectó estos incidentes históricos con su investigación en curso sobre el comportamiento animal inusual en la zona. Los animales evitan ciertas secciones alrededor de la aguja, particularmente durante el amanecer y el atardecer, cuando los fenómenos acústicos son más fuertes. Se han adaptado naturalmente para evitar algo que los humanos no reconocen instintivamente como peligroso. Un sonido que no se puede oír, pero se puede sentir. En la 10ª noche, dejaron una linterna a pilas en el borde del campamento, junto con sopa caliente en un termo y un oso de peluche vestido con ropa que coincidía con la de la foto familiar de los Sutton. La imagen térmica capturó lo que habían estado esperando. La pequeña figura se acercó a la linterna, la firma de calor revelando la forma de un niño. Durante casi 10 minutos, el niño se sentó justo más allá del círculo de luz, observando la tienda. Entonces, captado débilmente por los micrófonos direccionales, ¿estás seguro ahora? El Dr. Marshall, que había estado esperando dentro de la tienda, respondió con calma. Sí, Tyler,
Es seguro. Queremos ayudar a ti y a Lily. El silencio se prolongó durante varios minutos. Luego sonidos de susurros se acercaron a la tienda. El bosque no le gusta que haya demasiada gente, dijo la voz del niño. Se pone ruidoso cuando hay demasiada gente. Soy solo yo, le aseguró el Dr. Marshall. Me llamo Dr. Marshall. Ayudo a los niños que han pasado por cosas aterradoras. La solapa de la tienda se movió y apareció un rostro. Un niño, quizás de 4 años ahora, con el cabello enmarañado y la piel cubierta de tierra. Sus ojos, sin embargo, estaban claros y alerta, sin mostrar el miedo salvaje que habían esperado. Tyler, dijo el Dr. Marshall con suavidad. Has sido muy valiente. ¿Está Lily contigo? El niño dudó, luego asintió. Está durmiendo en un lugar seguro. Es pequeña. Ella necesita mucho sueño. ¿Puedes llevarnos a ella? Tyler consideró esto, con la cabeza inclinada como si estuviera escuchando algo. El bosque está tranquilo ahora. Es seguro irse. Por radio, Laura instruyó a los equipos de respaldo a mantener completo silencio y distancia. Seguimos el liderazgo del niño, sin movimientos bruscos, sin rodeos, sin helicópteros, nada que pueda provocar miedo. Tyler guió al Dr. Marshall y a Michael por un camino serpenteante que parecía deliberadamente tortuoso, retrocediendo y cruzando arroyos múltiples veces como si quisiera confundir a los seguidores. Se movía con absoluta confianza a través de la oscuridad, deteniéndose ocasionalmente para escuchar sonidos inaudibles para los adultos. Finalmente, llegaron a la entrada de una pequeña cueva, oculta detrás de un árbol caído. Lily está aquí, dijo Tyler. Es pequeña pero es inteligente. Ella sabe cómo estar callada cuando el bosque está ruidoso. Dentro, iluminados por la linterna de Michael, encontraron a una niña de 18 meses, imposiblemente milagrosamente viva, durmiendo sobre una cama de ropa y la manta azul para bebé que habían encontrado anteriormente. Alrededor de ella, dispuestos en un círculo protector, había objetos de cada miembro de la familia, como si estuvieran vigilando. Tyler, preguntó Michael suavemente, ¿qué les pasó a tu mamá y a tu papá? ¿Y Emma? La expresión del niño permaneció inquietantemente tranquila mientras señalaba hacia la aguja, visible a través de los árboles bajo la luz de la luna. Escucharon demasiado, dijo simplemente. Se rompieron cuando escucharon lo que el bosque estaba diciendo. El rescate de Tyler y Lily Sutton hizo titulares nacionales, un milagro en una historia de otro modo trágica. Ambos niños fueron hospitalizados por desnutrición y exposición, pero sus condiciones físicas eran notablemente buenas considerando sus 7 meses en la naturaleza. No tiene precedentes, les dijo el pediatra a Laura y Michael. Un niño de 3 años cuidando de un bebé en condiciones de vida salvaje a través del calor del verano y el comienzo del invierno. Por todo entendimiento médico, no deberían haber sobrevivido. La evaluación psicológica fue más complicada. Lily, demasiado pequeña para recordar su ordeal, respondió al tratamiento como cualquier bebé normal. Tyler, sin embargo, presentó un desafío único. No está mostrando respuestas típicas de trauma, explicó el Dr. Marshall después de varias sesiones. Sin terrores nocturnos, sin ansiedad por separación. En cambio, muestra una sintonía inusual con su entorno. Nota cosas que la mayoría de los niños no notarían, particularmente los sonidos, y tiene un sistema de creencias sobre lo que ocurrió que es tanto coherente como perturbador. El relato de Tyler, reconstruido a través de la terapia de juego y dibujos, describió cómo las voces del bosque afectaron a cada miembro de la familia de manera diferente. David se asustó y se enojó, llevando a Emma a buscar a quien decía cosas malas sobre él. Sarah se confundió, a veces hablándole a los árboles como si fueran personas. Solo Tyler, afirmó, entendía que las voces no eran personas, sino el bosque aprendiendo a hablar. Él cree que el bosque estaba tratando de comunicarse, dijo el Dr. Marshall. Y que su padre y Emma fueron a escuchar mejor en The Needle, pero se rompieron porque los adultos no pueden escuchar bien.
La tormenta llegó el día después del rescate de los niños, un violento sistema de noviembre que dejó 6 pulgadas de lluvia en 12 horas. Michael y Laura habían planeado una última búsqueda en el área con perros rastreadores de cadáveres, con la esperanza de localizar los restos de los miembros de la familia desaparecidos. En cambio, se encontraron atrapados cuando las inundaciones cortaron las carreteras de acceso. Con el centro de mando a 2 millas del Área 17, tomaron la decisión de buscar refugio en el sistema de cuevas donde Tyler y Lily habían estado viviendo. «Tenemos 12 horas hasta que las carreteras sean transitables de nuevo», dijo Laura, revisando sus suministros de emergencia. «Podríamos aprovechar el tiempo para documentar el sitio adecuadamente». La cueva era más grande de lo que había parecido cuando rescataron a los niños. Una serie de cámaras interconectadas que se extendían profundamente en la ladera de la colina. Tyler había creado un ingenioso espacio habitable, con áreas separadas para dormir, almacenamiento de alimentos y lo que parecía ser un área de juegos para Lily. Lo más perturbador fue lo que encontraron en la cámara más profunda, cientos de dibujos cubriendo las paredes, documentando la desintegración de la familia en un detalle crudo, pero cronológico. «Es como un diario visual», dijo Michael, fotografiando las imágenes secuenciales. Tyler estaba registrando lo que le sucedía a cada miembro de la familia. Los dibujos mostraban a David y Emma caminando hacia The Needle. Imágenes posteriores los mostraban al borde del barranco, con líneas irregulares que sugerían una caída. Sarah fue mostrada sentada a ola junto a la tienda, luego caminando hacia el bosque, luego acostada muy quieta bajo un árbol con los ojos abiertos. «Documentó sus muertes», susurró Laura. «Un niño presenciando a toda su familia». La pared final contenía la secuencia más perturbadora. Dibujos de Tyler llevando a Lily a través del bosque, escondiéndose de figuras más grandes con rostros distorsionados. Sobre todos ellos, la aguja siempre estaba presente, irradiando líneas dentadas como ondas sonoras. A medida que se acercaba la noche, la tormenta se intensificó. El viento aullaba a través de la entrada de la cueva, creando sonidos inquietantes similares a silbidos mientras pasaba por la estrecha abertura. «Deberíamos adentrarnos más», sugirió Michael. «Ese sonido nos volverá locos toda la noche». Montaron su campamento de emergencia en el antiguo área de estar de Tyler, utilizando su iluminación portátil para mantener a raya la oscuridad. A medida que caía la noche, los sonidos afuera cambiaron de carácter. Ya no eran solo el viento y la lluvia, sino patrones complejos que subían y bajaban como conversaciones distantes. «Es exactamente lo que David describió en sus grabaciones», dijo Laura, escuchando atentamente. «Realmente suena como susurros». «Es solo el viento a través de las formaciones rocosas», la tranquilizó Michael. «Las acústicas allá afuera son extrañas, especialmente durante las tormentas. Pero a medida que pasaban las horas, los sonidos se volvían cada vez más difíciles de ignorar. Emergieron patrones que parecían casi lingüísticos, ascensos y descensos, pausas y explosiones que imitaban el habla humana. Ambos se esforzaron por distinguir palabras que parecían estar justo más allá de la comprensión. «Deberíamos grabar esto», dijo Laura preparando su teléfono. «Documentación científica». La grabación capturó algo que ninguno de los dos notó en tiempo real. Al reproducirla, bajo el viento y la lluvia, se podía escuchar un zumbido rítmico. La misma canción de cuna que Tyler había estado cantando cuando lo encontraron. Alrededor de la medianoche, durante una breve pausa en la tormenta, escucharon algo que los hizo congelarse. El claro sonido de pasos acercándose a la entrada de la cueva. No eran movimientos de animales, sino el paso deliberado de alguien caminando erguido. «¿Rescate en el parque?», Laura gritó, alcanzando su arma de lado. No hubo respuesta, pero los pasos continuaron, ahora dentro de la entrada de la cueva. Sus linternas no revelaron nada en la cámara exterior. «Deberíamos investigar», dijo Michael, aunque cada instinto le decía que se quedara quieto. Se movieron con cautela hacia la entrada de la cueva, linternas escaneando la oscuridad. Los pasos se habían detenido, pero un nuevo sonido los reemplazó, respiración, suave pero inconfundible,
proveniente de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Es el viento, dijo Laura con firmeza, solo el viento entre las rocas. Pero cuando llegaron a la entrada de la cueva, lo que encontraron desafiaba toda explicación racional. La tormenta había descubierto algo medio enterrado en el barro cerca de la entrada. Los restos de Sarah Sutton, preservados por el frío seco ambiente de la cueva. Estaba sentada erguida contra la pared de roca, con los brazos posicionados como si estuviera acunando algo. «Jesús», susurró Michael, retrocediendo instintivamente. Logró llegar a la cueva. Estaba tratando de proteger a los niños. Laura se arrodilló junto a los restos. Mira su expresión. No parece asustada ni dolorida. Ella se ve pacífica. Mientras informaban por radio sobre su descubrimiento, la tormenta interrumpió brevemente sus comunicaciones. En ese momento de aislamiento, con solo las luces de emergencia empujando la oscuridad, la acústica en la cueva cambió drásticamente. El viento a través de la entrada creó un sonido sostenido y pulsante que resonaba a una frecuencia que sentían más que oían, una vibración profunda que parecía presionar contra sus tímpanos. Infrasonido, se dio cuenta Michael. Es exactamente lo que los ingenieros detectaron en The Needle. Durante casi una hora, soportaron los efectos desorientadores, una sensación de presión, ligera náusea y, lo más inquietante, la creciente certeza de que no estaban solos. Las sombras parecían moverse en los rincones de su visión. Los sonidos se separaban en susurros distintos que casi formaban palabras. «Ahora lo entiendo», dijo Laura de repente, su voz inusualmente tranquila. Lo que Tyler quiso decir sobre escuchar mal. Michael también lo sintió, una extraña claridad emergiendo de la desorientación. Cuanto más escuchaban, más patrones emergían del caos. No era un lenguaje como lo entendían los humanos, sino algo más primitivo y directo, estados emocionales transmitidos a través del sonido, imágenes formándose en la mente en respuesta a la estimulación acústica. «No son voces», dijo Michael, «es solo una voz». Cuando los rescatistas los encontraron a la mañana siguiente, encontraron a Michael y Laura sentados tranquilamente en la cueva, rodeados de los dibujos de Sarah, que habían reorganizado en un patrón que solo tenía sentido para ellos. El examen médico mostró que ambos estaban sufriendo las primeras etapas de alucinaciones auditivas provocadas por la exposición prolongada a infrasonido, la privación del sueño y el impacto psicológico de su descubrimiento. En cuestión de días, después de un adecuado descanso y distancia de la zona 17, sus síntomas disminuyeron. Pero ambos quedaron con el recuerdo inquebrantable de esa noche, cuando la línea entre los fenómenos naturales y algo más se había difuminado momentáneamente. Las piezas finales del rompecabezas encajaron cuando las aguas de la inundación retrocedieron lo suficiente como para buscar en el barranco donde se había encontrado la mochila de David. La zona había sido transformada por la tormenta, revelando lo que el agua y el tiempo habían ocultado anteriormente. Restos humanos atrapados en una grieta de la roca a mitad de la cara del acantilado. El examen forense confirmó que pertenecían a David y Emma Sutton. La evidencia sugería que David había caído primero, y que Emma había caído o había bajado para ayudarlo. Habían muerto rápidamente debido a lesiones graves, según el médico forense. Pero la posición de sus restos contaba una historia diferente a la de un simple accidente. Fueron encontrados mirando hacia la aguja, Emma acunada en los brazos de David, como si se hubieran posicionado deliberadamente para observar o escuchar hasta el final. Tyler, ahora a salvo en un hogar de acogida, tuvo una última revelación durante una sesión de terapia. Dibujando una imagen de su familia debajo de The Needle, explicó de manera simple y directa: «Papá nos llevó allí para escuchar mejor. Dijo que la medicina que le dieron los doctores le dificultaba escuchar las cosas importantes. Emma lo escuchó primero después de papá. Mamá lo oyó al final. Lily era demasiado pequeña para entender las palabras, pero podía sentirlas». «¿Qué palabras, Tyler?», el doctor Marshall preguntó con suavidad. Tyler inclinó la cabeza como si escuchara un sonido distante. Su mano se movió por el papel, dibujando ondas sonoras que emanaban de la aguja. «Las cosas verdaderas», dijo. «Las cosas que la gente olvida cuando crece. El bosque recuerda todo, solo estaba tratando de recordarnos».
3 meses después del descubrimiento del destino de la familia Sutton, el Parque Nacional Whispering Pines cerró permanentemente el Área 17 al público. Los informes oficiales citaron formaciones geológicas inestables y condiciones acústicas peligrosas sin elaborar más. Artículos científicos documentaron las propiedades únicas de infrasonido de la formación de Needle, advirtiendo sobre los posibles efectos psicológicos de la exposición prolongada. Tyler y Lily Sutton fueron colocados con la hermana de Sarah y su esposo, padres adoptivos experimentados equipados para manejar sus necesidades únicas. Lily, aún demasiado joven para recordar su ordel, se desarrolló normalmente. El progreso de Tyler fue más complejo pero esperanzador. Está integrando la experiencia de maneras notables, informó el Dr. Marshall. En lugar de suprimir el trauma, lo está incorporando a su comprensión del mundo sin dejarse definir por él. Tyler dejó de hablar gradualmente sobre las voces del bosque a medida que se readaptaba a la vida normal, aunque sus padres adoptivos notaron que a veces se detenía en medio de una actividad, con la cabeza inclinada, como si escuchara algo que nadie más podía oír. Su terapeuta encontró maneras saludables de canalizar su inusual sensibilidad sensorial, fomentando la musicoterapia y los sonidos de la naturaleza como medidas de confort. Su excepcional conciencia espacial y memoria, habilidades que los habían mantenido a él y a Lily con vida, encontraron salidas positivas en el arte y actividades al aire libre estructuradas. El caso cambió los protocolos de seguridad de los parques a nivel nacional. Los guardabosques recibieron capacitación adicional para reconocer signos de angustia psicológica en los visitantes. Los campings familiares fueron reubicados lejos de áreas con propiedades acústicas inusuales. Los letreros de advertencia ahora desaconsejaban las estancias prolongadas en ciertas ubicaciones. Para Michael Reed, el caso dejó marcas permanentes. Desarrolló un curso de extensión universitaria sobre seguridad en la naturaleza que incluía componentes psicológicos. Su investigación sobre los factores ambientales que afectan la percepción humana continuó, ahora con apoyo oficial. El caso Sutton no fue sobrenatural, les decía a sus estudiantes. Fue una tormenta perfecta de fenómenos naturales, vulnerabilidades preexistentes, aislamiento y dinámicas familiares. Pero nos recuerda cuán delgada puede ser la línea entre la percepción y la realidad, cómo la mente humana puede ser su propia selva. Laura Simmons se especializó en casos que involucraban a niños y la supervivencia en la naturaleza, su experiencia con Tyler informando nuevos enfoques de búsqueda y rescate para jóvenes sobrevivientes traumatizados. Un año después de la tragedia, Michael hizo una visita final al Área 17, ahora rodeada de cercas y señales de advertencia. La mañana estaba despejada, el bosque era pacífico. En el antiguo campamento colocó un pequeño marcador de piedra que había creado con la ayuda de Tyler durante una sesión de terapia, un simple recuerdo para una familia que vino en busca de sanación y encontró algo completamente diferente. Al darse la vuelta para irse, una brisa repentina recorrió los altos pinos. Por un momento, los sonidos superpuestos del viento entre las agujas, el agua distante y las hojas susurrantes se combinaron para crear lo que casi sonaba como la risa de una familia, padres e hijos compartiendo un momento de alegría perfecta. Entonces, el silencio regresó al bosque, roto solo por los pasos de Michael mientras se alejaba, dejando el Área 17 a sus susurros y sus secretos. Algunos lugares, había aprendido, hablan en voces que pocos pueden oír y menos aún deberían escuchar. Pero el bosque recuerda todo, paciente como la piedra, perdurable como el eco, esperando a aquellos que saben escuchar. Ese es el final de la historia. Si estuvieras atrapado en esos bosques, ¿crees que podrías haber sobrevivido como lo hizo Tyler? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Suscríbete para más relatos cautivadores que te mantendrán al borde de tu asiento. Ahora echa un vistazo a nuestra próxima historia escalofriante.